vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos desde esta hora bien temprano, como de costumbre. Hay que madrugar, ¿no? Pero ni tanto, ya son las 6 de la mañana. Estamos en la primera emisión del noticiero de Televen. Hoy es martes 24 de marzo. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Carlos. Bueno, buenos días, amigos televidentes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, una mañana bastante fría en gran parte del norte del país. Así que, bueno, volvieron a bajar las temperaturas. Bueno, yo creo que es momentáneo porque va a llegar la próxima semana, tú sabes, el espacio ese que llaman la Semana Santa. No que llaman, sino que es la Semana Santa. Y bueno, allí el calor va a comenzar a pegar. En todo caso, bueno. Comenzamos entonces a revisar cómo está la información durante el día de hoy con tu visión global. Sí, señor. Bueno, aquí tenemos nuestra portada, son titulares de referencia que tenemos en lo que es este recorrido informativo diario que tenemos para todos ustedes en la primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, una gran preocupación, la Cámara de Comercio de Caracas aspira que el uso de las máquinas captahuellas en supermercados sea temporal. Se están presentando algunas dificultades y ya están, en este caso, pues algunas cosas registradas en ese sentido. Bueno, del estado Carabobo tenemos una información importante. Escasez de insumos afecta a los odontólogos y en términos generales también al sector médico de esa región. Tenemos además que la Mesa de la Unidad Democrática rechazó detención por casi 12 horas de Antonieta Ledesma, hija menor del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien permanece detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. Tenemos en noticias internacionales el tesorero del partido de Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores, imagínense cómo se llama, salpicado por la corrupción por todas partes, con su inspiración socialista. Será juzgado como, bueno, uno de los responsables, en este caso, por el tema de Petrobras. Conversaremos en el día de hoy, tema importante, con el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos. También, pues, en arte y espectáculos, ya para el cerrar, un juez levantó la libertad condicional del rapero Chris Brown, que pesaba sobre él desde el año 2009, cuando golpeó a la cantante Rihanna. De inmediato vamos a presentarles lectura de los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales y, como siempre, información del tiempo, información del tránsito, Héctor. Así Sí. que vamos a escuchar esos titulares. Sí, vamos a comenzar de inmediato, Carlos. Hemos televidentes con el diario El Universal con una noticia enfocada a lo que podría ser una revisión que va a efectuar el Tribunal Supremo de Justicia, una decisión ya tomada por el Ejecutivo Nacional, y es que el TSJ va a revisar la legalidad del cobro de tasa para pasaportes a menores. El Tribunal Supremo de Justicia revisará la decisión del Ejecutivo Nacional de establecer tarifas a los niños y adolescentes con una tasa de 12 unidades tributarias, 1.800 bolívares, para obtener o renovar el pasaporte y determinar si dicha medida es legal o no. La Sala Constitucional va a tramitar la demanda que interpuso la Organización de Centros Comunitarios del Aprendizaje. Paralelamente tenemos que el presidente, con unión y el apoyo mundial lograremos la paz. Campaña Obama deroga el decreto ya, alcanza el 1.000.000 de firmas ayer. Esa es la información que dice el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ahora seguimos bajando acá para revisar otras informaciones y tenemos una fotografía más importante, muestra cómo se ha iniciado la restauración de la Catedral de Caracas desde el terremoto que asoló la ciudad al año de su cuatricentenario, en 1967. La Catedral de Caracas no ha sido intervenida de manera integral. Un equipo de 58 personas trabaja desde hace casi un mes en 2 turnos para lograr que toda la fachada, incluyendo puertas, cornisas que perdieron la forma original y también la placa fundacional y el alto relieve, estén remozados para el inicio de la Semana Santa. Así que se inicia ya la restauración total de la Catedral de Caracas. Tenemos también otras informaciones y es que las casas de cambio del interior se suman al CIMADI. Otras informaciones también, bueno, Miami cuenta con Henderson. Vamos a buscar esa información acá. Y es que Henderson Álvarez de los Marlins confía en el poder competitivo de su equipo para la temporada de las Grandes Ligas. Y bueno, finalmente les podemos decir
que el dólar CIMADI se cotiza en 189,39 dólares. Y de que arrancó en esa cifra, pues ya llegó a 190,38 bolívares por dólar. Informaciones más importantes del diario El Universal. Bueno, vamos con 2001, ¿no? Es un recorrido que tiene esta primera página realmente que registra la situación que está viviendo el país en la actualidad. Vamos hacia la Semana Santa en perspectiva. Bueno, el titular dice Semana Santa con alas cortas. Conceturismo alerta por la escasez de oferta de boletería nacional debido a que la mitad de la flota aérea venezolana está inhabilitada. Estima Conceturismo que las tarifas de destinos internos aumentaron 70%. Dolarizados vuelos internacionales, un pasaje a Caracas-Madrid puede costar $1.600. Bueno, vamos con el tema especial de la primera página de 2001. Gentío no tiene ni pura idea, para no decir la otra palabrita, de cómo actuar ante los sismos. Estudio de 3 universidades revela que 93% de los ciudadanos no conoce sobre planes para evacuación ante desastres naturales, pese a que el 80% vive en zonas de alto riesgo. Más abajo, ángulo inferior derecho, el por donde pueda caotiza el tráfico. Transportistas cometen toda suerte de infracciones sin que haya autoridad que les ponga freno. Esto ha sido una campaña permanente y consistente en esta primera emisión de noticiero de Televen. El irrespeto a las paradas es el denominador común. Y esta fotografía que da lástima, ¿no? Esto es una... Y además me duele mucho más porque yo comencé a estudiar la primaria en ese colegio, el Matías Núñez de Vista Alegre, ¿no? Vándalos dejan sin clases a decenas de escolares. Padres y representantes salieron a la calle para denunciar que en lo que va de año la unidad educativa Matías Núñez, ubicada en Vista Alegre, ha sido robada por lo menos en 12 ocasiones. El malandraje suelto por todas partes. Este fin de semana los maleantes destrozaron las puertas, se llevaron objetos de valor y destrozaron estantes y computadoras que no pudieron ni siquiera llevarse estos tipos que actúan de una manera ruin, porque eso es lo que son, unos tipos ruines, malandros ruines. Bueno, vamos inmediato a revisar ahora las noticias del diario El Nacional, que tiene una proyección de una empresa británica, de una casa de banco británico, se llama Britannic Barclays Capital, que hace una proyección de a cuánto podría llegar la inflación en Venezuela. La cifra que ellos manejan es de 188% para este año. El bolívar se debilita cada día más con las medidas del gobierno. El banco británico Barclays Capital afirma que con el CIMADI se han incrementado los desequilibrios de la economía. Hay menos ingresos por petróleo y aumenta el financiamiento por la impresión de dinero sin respaldo. Y otra información que refleja el diario Nacional, que le da bastante peso, es el tema del SECODENA, que es la Secretaría del Consejo de la Defensa, que ha puesto la lupa en grupos de oposición, la iglesia y los medios. No se ejecutaron 77% de las órdenes de Maduro. En torno a este tema, con respecto al gobierno de eficiencia en la calle, el informe indica que 3.531 compromisos adquiridos, 565 están a la espera de recursos y 1.863 se iniciaron o están en ejecución. 1.103 se cumplieron y fueron reportados 52 obras paralizadas. En el tema del Mercosur, también comienzan a levantar su voz. El Mercosur, dice aquí en la edición impresa, Felipe González apoya a López y Ledesma. Lo cierto es que el exmandatario de España y la figura histórica del PSOE se incorpora a la lucha de los privados de libertad más emblemáticos del gobierno de Nicolás Maduro. Aunque se trata de una decisión personal, González tiene respaldo rotundo de su partido en la defensa de la libertad democrática y la excarcelación de presos políticos en Venezuela. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, le deseó mucha suerte. Y bueno, la noticia también que les dijimos ayer muy lamentable en torno a lo que fue el terrible accidente donde perdió la vida un niño de 13 años, joven de 13 años. La cuota 1000 está sin regulación. Es un informe especial que se ha realizado en el Diario Nacional y es que los usuarios han establecido sus propias reglas de coordinación, de convivencia, pero a raíz del accidente en el que un adolescente que iba en su bicicleta falleció al ser arrollado por un patinetero, piden que se señalice el área de acuerdo con las actividades
recreativas que se practiquen. Es decir, que si las personas están trotando, están manejando bicicleta, la parte donde van a estar los niños, la parte donde están los patineteros, que los que andan a mayor velocidad, eso tiene que estar reglamentado y lamentablemente hasta el momento, pues cada quien hace su propia ruta allí y es por eso ocurrió este terrible accidente. Para finalizar les comentamos que la Guardia Nacional Bolivariana retuvo a la hija de Ledesma, esposa de presos políticos en gira suramericana. Mitzi Capriles y Lilian Tintori viajarán a Perú, Argentina y Uruguay para denunciar la situación de Antonio Ledesma y Leopoldo López. En Lima van a participar en un seminario con Mario Vargas Llosa. Antonieta Ledesma, hija del alcalde metropolitano, fue incomunicada 1 hora en Maiquetía y sometida a revisión corporal antes de ingresar a los Estados Unidos. Y bueno, la oposición busca la unidad perfecta. La Mesa de la Unidad Democrática incluirá a inconformes que exigen realizar primarias, que es una de las polémicas que se han generado allí, Carlos, en torno a que hay varios grupos disidentes, o por lo menos pequeños, pero están haciendo ruido en torno a que podría haber una elección más grande, ¿no? Sí, bueno, y ayer conversé, pero en radio, con Jesús Chugo Torrealba, y él me dio una visión bastante coherente, ¿no?, de lo que está pasando. Creo que son cosas, por ejemplo, en el Estado Bolívar, que hay un lío ahí, la oposición está dividida hace tiempo, ¿no? Hay una cosa realmente paradójica. En el 2012 y en el 2013, Capriles versus Chávez, Capriles versus Maduro, ganó la oposición en el Estado Bolívar. Pero ¿qué ocurre? Luego pierden la gobernación porque hay fracturas o fisuras internas. Bueno, lo importante es que logren la unidad perfecta, es lo que está buscando la Mesa de la Unidad. él me dijo que esas cosas, me dijo Chugo Torrealba, para la oposición, ¿no?, se iban a corregir. Bueno, es asunto de los partidos y de los dirigentes políticos. Veremos, pues. Seguimos. Bueno, vamos con el diario Vea, diario oficialista. Con la Unión de Patriotas se logrará la victoria de la paz. Nicolás Maduro, a través de su cuenta de Twitter, lo manifestó. Por esta misma vía señaló que al triunfo se suma el apoyo de los pueblos del mundo. Gracias a todos por la respuesta de conciencia ante la amenaza del imperio. Por otra parte, hubo protestas en Miranda contra la inseguridad. Dice aquí, masivas protestas en Miranda contra la inseguridad. Justiciero preso por estafar, un caso del Estado Zulia, aliado extranjero de Carlos Andrés Pérez, defiende a López y a Ledesma, denigran de firmas por la patria, acusados por intentar asesinar a diputado Sierra, ¿no? Así que, bueno, bueno, y esta fotografía de la primera página del periódico Vea, que dice: la ofensiva revolucionaria recolecta firmas por la derogación del decreto de Barack Obama contra Venezuela. Continuó ayer en todo el país. Bueno, vamos a inmediato revisar entonces el diario Últimas Noticias en su edición de impresa y bueno, también digital. Y tenemos una noticia que también tiene preocupada a las personas. Mucha gente no consigue la carne. Es que bueno, ya se confirmó que se va a importar carne pareja. Es el titular que tiene la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Aprobó 7 créditos por 49.908 millones. Los recursos estarán destinados a la compra de 787 toneladas del producto para el Ministerio de Agricultura y Tierras y para la construcción también de viviendas. Hay recursos allí que han sido aprobados ya por la Comisión de Finanzas. Y hubo protestas en Los Teques y también en Guarenas y el Tuy. Esto por la inseguridad. Los vecinos de esta zona están exigiéndole al gobernador de Miranda que asuma su responsabilidad. Aquí es lo que dice el diario Últimas Noticias. Y bueno, memoria y cuenta del Ministerio de Justicia sacaron de circulación 44.970 armas en 2014. Nicolás Maduro, sigamos con fuerza la defensa de Venezuela. El mandatario agradeció vía Twitter la respuesta de conciencia del pueblo. Y la fotografía, bueno, más importante del diario Última Noticia, muestra lo que ellos han denominado el del Callao para el mundo. Y es que el emblemático carnaval del Estado Bolívar aspira a ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Autoridades recogen firmas para entregarlas junto a la solicitud de una sede de la UNESCO en París. En otras informaciones también tenemos que hay un hervidero allí, lo que estamos comentando Carlos y yo. En este caso, la Última Noticia lo titula así: Eduardo Gómez Sigala, consenso de la MUD es una gran estafa. Dice Eduardo Gómez Sigala, Claudio Fermín y María Corina Machado, entre otros, fustigaron la democracia. Entre comillas dice este tema. Y bueno, Guantánamo, Uruguay decidió no recibir más presos. El canciller Rodolfo Novoa alegó que tienen carencias de infraestructura para recibir más presos de Guantánamo. Informaciones entonces del diario Últimas Noticias. Bueno, hagamos un repaso por la primera página del diario El Mundo, especializado en economía y negocios.
Fonden financió compra de alimentos. En 2014, según el registro que tienen ellos, es información oficial, asignó 10.013 millones al Ministerio de Alimentación, de los cuales 87% se destinaron a la adquisición de comida. Recursos, bueno, pero ¿dónde está la comida? Porque con tantos contratiempos que existen. Recursos designados a este despacho crecieron el año pasado 401% según la memoria y cuenta. Por otra parte, aprueban créditos a viviendas y carne. Asamblea Nacional dio luz verde a 42.901 millones para construir 230.000 unidades. Para la adquisición de carne vacuna dieron 2.457 millones. También por aquí se dice, Distrito Capital anuncia plan de compra a empresas o plan de compras a empresas. Tenemos lo que es líneas aéreas. Conviasa movió 25% de pasajeros al exterior. La línea estatal trasladó 401.123 viajeros en vuelos internacionales el pasado año. Al sumar rutas nacionales, pues se eleva a 2,5 millones de usuarios. Y farmacéuticos, importante, porque vamos a conversar con el presidente de la Federación, acá en el segmento de entrevistas, hacen propuestas para elevar el abastecimiento. Reportarán cada 15 días el nivel de existencia de fármacos en el país. Señalan que no son culpables de la falta de medicina en los anaqueles. El problema serio y grave de la asignación de las divisas. Bueno, vamos a revisar entonces la portada del diario Líder en su edición del día de hoy. Y tiene, bueno, una noticia deportiva en el tema del Vinotinto. Y es que arranca la Vinotinto. Bueno, dice Ronald Vargas y Alejandro Guerra, escoltados a los lados por Gabriel Sichero y Luis Manuel Seijas, estarían entonces ya listos a su regreso a las prácticas de la selección, que el viernes va a enfrentar a Jamaica y el martes va a enfrentar a Perú. Bueno, Carlos, todo listo para que la Vinotinto, bueno, demuestre lo que tiene. Sí, vamos a ver, vamos a llenarnos otra vez de entusiasmo. Impregnarnos de esa emoción. Claro, claro. Lo mejor que hemos hecho históricamente, digo yo, vinculado a la Vinotinto en simpatías, ¿no? Fue en el Mundial, perdón, corrijo, en la Copa América, aquí en Venezuela, hace unos años, pocos años. Bueno, llegamos ahí de cuarto. Siempre quedamos con un sabor de, bueno, que podemos armar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que es un corte, ¿no? Así es. Ahora hacemos una pausa, amigos, y en la próxima parte, el reporte del tráfico, el estado del tiempo, aquí en la primera emisión del Noticiero. Les recordamos que puede consultar la primera emisión del Noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Bueno, usted también puede convertirse en nuestros ojos en la calle. Envíenos las denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos a la dirección en Twitter, @el_noticiero. Recuerde, debe colocar nombre y apellido, así como el número de su cédula de identidad. Bueno, viene el repaso de la prensa de otras regiones del país. Vamos con el Clarín del estado Aragua, concretamente de la ciudad de La Victoria. Dice, carniceros tiran la toalla. Es un desastre. Carniceros del eje este de Aragua se reunieron ayer e hicieron un llamado para que se sinceren los precios. Ellos no pueden vender el kilo de carne 220 bolívares, ya que lo compran a 200 y solo les queda 20 de margen. Prefieren cerrar las carnicerías. Y esta fotografía de primera página sigue la situación en la regional del centro, ¿no? Terrible. Otro bus, antier hubo un accidente que dejó 11 muertos. En esta oportunidad, otro bus se encuneta en la regional del centro. Primero, el abuso de los conductores por el canal izquierdo, igual que los gandoleros por el canal izquierdo. El abuso y además unos chamos absolutamente irresponsables que le entregan nada más y nada menos que el manejo de un autobús súper grande para que hagan lo que mejor les parezca en la regional del centro y en otras autopistas del país. Bien, seguimos con otras informaciones. Vamos de inmediato con el diario Panorama. Allí el diario Panorama en su edición digital refleja lo que es el vicepresidente Arreaza. Se afinará el proceso de la lucha contra el contrabando. Y aparece, bueno, un decomiso importante que se realizó allí en el estado Zulia. Bueno, la región del estado Miranda protestan frente a la sede de Poli Miranda contra la inseguridad. Transportistas, estudiantes y motorizados se sumaron a la acción de calle que se ha extendido por más de una hora en la avenida Bicentenario de Los Teques.
Bien, nos vamos de inmediato entonces a revisar las informaciones del diario La Mañana y tiene el tema económico, industrias paralizadas por falta de materia prima. Lo dice el presidente ejecutivo de Conindustria, Ismael Pérez Vigil, que el gobierno lo que está es ocasionando la escasez. Jamás habíamos visto estas colas a las afueras de los supermercados en el pasado. Nos vamos al oriente del país con el periódico de Monagas. Bueno, la situación de crisis en la salud, mañana activan plan de contingencia. El gerente hospitalario señaló que cada semana han solicitado materiales y medicamentos para estar preparados. Hay problemas. Simón Turmero, director del Hospital Universitario Manuel Núñez Tobar, señaló que este miércoles activarán el operativo de atención de Semana Santa. Bien, vamos a revisar ahora el correo del Caroní con la situación de los trabajadores allí que sigue complicada. Trabajadores de empresas expropiadas llevan 3 años suplicando por materia prima. Nos vamos ahora al centro del país, ¿no? Con el diario Notitarde del Estado Carabobo, de la ciudad de Valencia, donde se edita, bueno, Defensor del Pueblo mediará por caso de presos con la MUD. Opositores pactaron cláusula de confidencialidad, según se dice aquí. Liberada Antonieta Ledesma tras ser retenida en el aeropuerto. Bueno, mañana parece que no se trabaja en Valencia, ¿no? Debe ser el día de Valencia, entonces no se elaborará por decreto. Entonces, bueno, hay actos de la alcaldía, en fin. No sé si con tantos problemas y la necesidad de trabajo hay que estar dedicando días a no trabajar. Todo lo contrario, ¿no? Bueno, vamos a revisar ahora el diario Los Andes, el estado Táchira. Tienen precios de carnes enloquecen a expendedores y consumidores. Algunos negocios temen vender por ser multados. Esto a propósito de la terrible situación que está viviendo el sector, pues ya prácticamente han decidido no vender el producto hasta que no se les ofrezca al precio regulado. Bueno, aquí en Caracas, Héctor, están cerrando carnicerías, hay varias que están cerradas porque no tienen que vender, pues sencillamente. Claro. O sea, Les ofrecen el producto fuera de la regulación, entonces ellos no están aceptando. No, y además como se invadieron fincas, productoras de leche y de carne, bueno, ¿dónde está la repotenciación y la reanimación de la actividad productiva? Es la pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Mucha gente se la hace. Bueno, veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buen día, hacemos este contacto desde la ciudad de Puerto La Cruz, específicamente desde el sector Los Yaques. Quienes habitan en esta zona denuncian diferentes problemas como el desbordamiento de las aguas servidas, la falta de agua potable, los apagones de hasta 12 horas de duración y la acción de grupos delictivos en la zona. Ellos solicitan atención por parte de las autoridades municipales, regionales y nacionales para solventar los diferentes problemas de este sector que fue fundado hace más de 60 años. Trabajadores del Instituto Municipal de Tránsito Terrestre y Vialidad en Ciudad Guayana paralizaron sus labores parcialmente como medida de protesta ante el mal estado en que se encuentra la sede, que aseguran no es remodelada desde hace 70 años, una situación que estaría afectando aproximadamente 200 trabajadores. Durante este fin de semana fueron culminados los trabajos de recuperación del aire acondicionado de la unidad de radioterapia del Hospital Central de San Cristóbal en el Táchira. Recordemos que este espacio tiene su mantenimiento bajo responsabilidad de la Lotería del Táchira y durante los 2 últimos años han sido atendidos más de 3.500 pacientes oncológicos. Asimismo, la Lotería del Táchira adelanta las coordinaciones para la instalación próximamente del equipo de braquiterapia. Este martes, dirigentes políticos solicitarán al gobierno nacional y regional planes efectivos de seguridad, sobre todo en la parte de las escuelas, debido a que 17 de ellas habrían sido robadas desde que inició el año. Solicitan también que se reaperture el dispositivo de vigilancia escolar que existía hace ya 2 años. Desde el estado Zulia, Lenin Daniel y Televen. Bien, amigos, revisemos las condiciones del tiempo para las próximas horas. Presten mucha atención. El país se va a mantener con nubosidad parcial, sin precipitaciones, exceptuando las regiones, los Andes, sur, donde se van a apreciar áreas nubladas con precipitaciones dispersas, especialmente a primeras horas de la mañana. Vamos por las regiones en detalle. Barcelona, parcialmente nublado, temperatura máxima 32 grados centígrados, temperatura mínima 22 grados centígrados. En Barinas el clima estará despejado, una temperatura máxima 33 grados centígrados, temperatura mínima 21 grados centígrados. Nos vamos de inmediato a Valencia, parcialmente nublado con una temperatura máxima de 33 grados centígrados. La temperatura mínima oscilará alrededor de los 21 grados centígrados. Así estarán las condiciones del tiempo para las próximas horas, así que tomen sus previsiones. Vamos de inmediato con Carlos Fernández, a información de su interés. Adelante.
Bueno, un rápido repaso por la situación del tránsito en el área metropolitana y algunas otras zonas. Si quieren información adicional, les agradecemos que se contacten con nosotros a través de la cuenta @el_noticiero. Bueno, tenemos que de Casarapa al Metropolitano la cuestión está bien. Esa es la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. En otros casos hay problemas y se quejan nuestros usuarios que dicen lo de siempre, quienes no dan paso y los que zigzaguean tratando de pasar, un abuso. Tenemos @HTarazona, la Panamericana, choque triple en el canal rápido cerca de Finca Agro, kilómetro 15, sentido Los Teques, Caracas, cola en toda la recta de Las Minas. Bueno, @Luis Salazar 71 con la autopista regional del centro a la altura del túnel de los Ocumitos, sentido Caracas. También @Llobra Vargas nos dice con la autopista Francisco Fajardo del distribuidor La Yaguara a Las Fuentes en el Paraíso. Así que bueno, hay algunas dificultades, algunos contratiempos que ojalá sean superados con prontitud. Bueno, así es, se complica en algunas zonas de la ciudad metropolitana. Bueno, esto a propósito también de lo que estábamos comentando en torno al desorden que hay en la parte del tráfico. Bueno, Carlos, momento de hacer una pausa, pero antes un resumen de lo que tenemos para la próxima parte. Sí, señor. Bueno, tenemos aquí en detalles al retorno, bueno, informaciones importantes que se jerarquizan en esta primera emisión del Noticiero de TV. La Cámara de Comercio de Caracas, preocupada, aspira a que el uso de las máquinas captahuellas en los supermercados sea una situación temporal porque se están presentando algunos contratiempos. Bueno, escasez de insumos, un reporte de nuestra corresponsal en el estado Carabobo, concretamente en la ciudad de Valencia, afecta a los odontólogos del estado Carabobo. También tenemos que la Mesa de Unidad Democrática rechazó firmemente la detención por casi 2 horas de la hija del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, Antonieta Ledesma Capriles. En notas internacionales tenemos lo siguiente: el tesorero del Partido de los Trabajadores, el partido de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, será juzgado por caso Petrobras. Hablaremos de la situación del abastecimiento en las farmacias nacionales. Estaremos conversando con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Y culminaremos con el segmento de arte y espectáculos. Un juez levantó la libertad condicional del rapero Chris Brown. Esta medida pesaba desde el año 2009 por haber golpeado en su momento a la cantante Rihanna. Así que bueno, estaremos pendientes también de qué pasó allí y cuál fue la decisión judicial. Retornaremos enseguida. Bien, amigos, comenzamos con los detalles de las informaciones. Hasta ahora saludamos a nuestra amiga Ángeles Soto, intérprete de señas de la comunidad de sordos que nos sintonizan en estos momentos. Comenzamos de inmediato. El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Gastón Sardi, aspira a que la venta de productos regulados con el uso de máquinas captahuellas y por número de cédulas sea temporal. Reitera la disposición del gremio a facilitar el acceso de los consumidores a los productos de primera necesidad. Esto debe ser una solución temporal, dado que afecta la libertad de todos nosotros de comprar, cuándo comprar y qué comprar. Algunos consumidores creen que la medida promovida por el gobierno nacional, junto con el uso de las máquinas captahuellas para acabar con las colas en las afueras de los establecimientos comerciales, solo ha trasladado el problema. Ya se acabó la harina, lo que voy a comprar es el jabón y la leche y lo que hay. Que hay veces cuando a mí me toca comprar no hay el producto. Asignar y liquidar oportunamente las divisas, desmontar los controles de precios e implementar medidas que impidan la comercialización ilegal de los productos regulados son algunas de las propuestas de los representantes del sector comercial para estabilizar los inventarios y acabar definitivamente con las colas. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Gobernadores, alcaldes y miembros del gabinete ejecutivo sostuvieron una reunión en el Cerro El Ávila, encabezada por el presidente Nicolás Maduro, donde se abordó el tema económico del país. El vicepresidente Jorge Arriaza aseguró que el gobierno ha estado analizando la fuga de capitales y la adjudicación de divisas para perfeccionar los procedimientos. Esta reunión se va a traducir en acciones directamente en los estados. En su momento el presidente podrá anunciar, pero como allí vamos a empezar una serie de reuniones, pero no reuniones por reuniones, sino reuniones para lograr no pactos, sino trabajo en conjunto, planes de trabajo con el sector privado. Cada cual que se responsabilice, el sector privado debe generar riqueza,
de manera eficiente para distribuirla también desde el Estado con la renta, bueno, distribuirla de manera también igualitaria, la renta justa distribuida entre el pueblo. El vicepresidente también expresó que analizaron el trabajo conjunto con el sector privado para mejorar la distribución de alimentos, de bienes de manera igualitaria. Y por segunda vez desde el mes de febrero de 2014, la Fiscalía pidió la excarcelación de 7 personas detenidas en las protestas del año pasado. El Ministerio Público pidió revisar la medida de detención preventiva de estos 7 ciudadanos con el fin de que sean juzgados, el juzgado los libere, pero les impusiera arresto domiciliario con apostamiento policial hasta que finalice el juicio que se les sigue. Según la información suministrada por la Fiscalía, ya existen 3 condenas de entre 8 y 4 años de prisión, que sumadas a estas 7 que esperan por la decisión del tribunal, involucran a un total de 10 personas. Bueno, algo realmente muy serio, ¿no? Carniceros de varios estados del país protestaron ante la SUNDE en Caracas para exigir que se sincere el costo del precio de la carne y también del pollo. En Carabobo hemos sido atacados fuertemente, todas las carnicerías, la mayoría de las carnicerías, con 1, 2 reiteradas veces y ya hasta con intentos de aprehensión, como que si nosotros somos delincuentes, como lo dice él, nosotros somos el último eslabón de la cadena de distribución. Los pequeños comerciantes acudieron este lunes a la Superintendencia de Derechos Socioeconómicos para exponer sus reclamos, pero no fueron recibidos. Los carniceros aseguraron tener la disposición para seguir trabajando, sin embargo, el alto costo de los productos cárnicos se los impide. Nosotros, por ejemplo, una res nos cuesta 220 bolívares el kilo. Cuando se deshuesa tiene un promedio de 25-30% de merma en hueso, grasa y demás corte. Cuando vamos a hacer una venta controlada, vamos saliendo perdiendo un promedio de 60-65% por cada media canal, o sea, no es justo tampoco. Esperan llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para evitar el desabastecimiento total del pollo y la carne en todo el territorio nacional. Ayatollah Núñez, Televen. Representantes del Colegio de Odontólogos del Estado Carabobo denuncian la disminución del 70% en la capacidad asistencial odontológica de la región, esto debido a la escasez de insumos y equipos para trabajar. Manifiestan preocupación, pues señalan que las irregularidades en el acceso a las divisas han generado constantes fallas en las prácticas básicas, quirúrgicas y radiológicas. Sostienen que la falta de guantes, anestesia y repuestos para los equipos, entre otros insumos, representa un riesgo para el ejercicio profesional. No hay anestesia, no hay guantes, no hay tapaboca y algunas casas dentales ya han tenido que cerrar las puertas hasta nuevo aviso porque no encuentran qué surtir, no hay para realizar prótesis. No hay dientes para colocarlos a nivel de las prótesis totales ni removibles, no hay acrílicos, no hay cómo tomar impresión, no hay ningún tipo de material y para nosotros de verdad que es sumamente preocupante. Aseguran que los costos se han incrementado en más de 700%. Señalan que algunos profesionales han tenido que modificar los horarios de trabajo para darse a la tarea de buscar insumos. Mi consulta la he disminuido de 5 días, ahora paso solamente una sola consulta a la semana, puesto que es difícil en realidad conseguir el material odontológico. Se espera que en los próximos días representantes del Colegio de Odontólogos de las diferentes seccionales del país lleven a cabo una reunión para buscar una solución a esta crisis que aseguran atraviesa el sector. En Carabobo, Ruth Lara Castillo, Televen. Bueno, llega el momento de hacer una pausa, amigos. Tendremos al retorno, información internacional bien importante, tesorero del Partido de los Trabajadores de Brasil, el partido de la presidenta Dilma Rousseff, será juzgado por el caso de Petrobras. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional, ya venimos. La Justicia Federal del Estado brasileño de Paraná admitió una denuncia presentada en contra del tesorero del Partido de los Trabajadores, João Vacari, por su presunta implicación en los casos de corrupción de la estatal Petrobras. Según la decisión judicial, Vacari es acusado de recibir presuntos sobornos de contratos amañados y luego registrarlos como donaciones electorales. Otro que será juzgado por los mismos delitos es el exdirector de los servicios de Petrobras, Renato de Souza Duque, por estar supuestamente involucrado en desvíos de dinero en 2 gasoductos y 2 refinerías de la estatal petrolera. Y un tribunal español dictaminó que 6 funcionarios del Partido Popular serán enjuiciados por presuntamente mantener un fondo ilícito de operaciones oscuras.
Según el juez español Pablo Ruz, el Partido Popular habría pagado 1,5 millones de euros por una remodelación que sucede en Madrid con dinero de este fondo. Según el juez, el partido se ha servido de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal. Bueno, y una sección de andamios colapsó en un edificio en construcción en el centro de Raleigh, en Carolina del Norte, con un saldo de 3 muertos y un herido. El hecho ocurrió debido a que una sección de andamios se separó de un edificio de 11 pisos y cayó. En el incidente, un hombre fue encontrado dentro de un baño portátil con lesiones graves. Según el Departamento del Trabajo Estatal, la mayoría de las muertes de trabajo en Carolina del Norte ocurren en el sector de la construcción. Y al menos 8 personas murieron y unas 20 resultaron heridas este lunes tras la explosión de un coche bomba en Sadr City, un barrio de mayoría chiita en el norte de Bagdad. El atentado se produjo cerca de un restaurante y una mezquita donde se congregaban peregrinos a punto de viajar al mausoleo chiita de Samarra, a unos 110 kilómetros al norte de la capital iraquí. El conflicto entre yihadistas y las fuerzas iraquíes provocan cientos de muertos cada mes y ha obligado a más de 2 millones de iraquíes a huir de sus hogares. Bueno, llega el momento de una nueva pausa, Héctor. Así es, al regreso veremos que asesinan a joven recién operado en una fiesta en el cementerio. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó la detención por casi 2 horas de Antonieta Ledesma, hija menor del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, acción realizada por la Guardia Nacional. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, también denunció que la esposa del alcalde Ledesma, Mixi Capriles de Ledesma, fue retirada abruptamente este domingo de la cárcel de Ramo Verde 20 minutos después de haber iniciado la visita, porque presuntamente habría una irregularidad en su cédula de identidad. En Venezuela no es infrecuente la persecución del poder contra adversarios políticos. Lo que nunca se había visto era esta acción de hostigamiento contra las familias, contra las mujeres. Esto merece el más profundo repudio por parte de todos los venezolanos. Merecen la más unánime condena por violatorio de elementales derechos humanos, por cobarde, repito, merece nuestra más absoluta condena. Torrealba señaló que el próximo 17 de mayo presentarán a los candidatos de la unidad para las elecciones parlamentarias. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Fueron acusados Edgardo Alfonso Mejía Figueroa, de 22 años, y un adolescente de 16 por su presunta vinculación con el intento de homicidio contra el diputado Carlos Sierra, hecho ocurrido el 28 de enero de este año en la capital, en Caracas. Los fiscales 24 y auxiliar del área metropolitana de Caracas acusaron al joven por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y uso de adolescente para delinquir, mientras que la fiscal 111 del área metropolitana acusó al adolescente por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilícito de arma de fuego. En el Zulia se pasaron a Colombia por contrabando 2.380.000 litros de gasolina en 34 meses. Dirigentes de oposición desde el 2012 denunciaron y en la actualidad aseguran que el daño patrimonial en ese periodo de tiempo supera los 24.000 millones de bolívares. Según dirigentes de la oposición, en cifras de la propia PDVSA, 70 millones de litros de gasolina mensuales salían por la frontera, el equivalente a 271 millones de bolívares. Advierten que esto ya se denunció en el 2012. De haberse investigado hace 34 meses, la nación se habría ahorrado 24.514 millones de bolívares. Para que se hagan una idea, comparan el presupuesto de la gobernación del Zulia anual, que es de 8.000 millones. Esta señora Parada y sus mafias manejaron en paralelo el mismo presupuesto que el gobernador. Saquen cuenta, pues, cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas carreteras, cuántos mercados populares, cuántas ayudas, cuántas viviendas, cuánto no hubiese podido hacerse para el beneficio de los zulianos. Por todo lo antes expuesto, consideran innecesario seguir con la instalación del chip para gasolina, iniciativa que, por cierto, cuesta
$120 millones. Representantes del gobierno nacional aseguran que se pretende politizar el tema de PDVSA. Insisten que ya el caso de Gladys y José Luis Parada está encaminado y el Ministerio Público inclusive ya habría acusado a estos dos exfuncionarios, tanto de PDVSA como del Ministerio de Energía y Petróleo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, y algo que para muchos pudiera ser insólito, ¿no? Por medio de un cartel pegado en el aeropuerto de La Chinita de Maracaibo, se le informó a los usuarios que deseen viajar a Panamá o Aruba que deben tener al menos $500 en efectivo para ingresar al país. Así lo exigen las autoridades de ambas naciones. Este comunicado ha sido rechazado en redes sociales debido a que Sencoex solo ofrece un máximo de $300 en efectivo para todos los destinos. Recordemos que en el caso de Aruba y Panamá, si se viaja por un máximo de 4 días, Sencoex asigna $500, $300 para gastos con tarjeta de crédito y $200 en efectivo. Sin embargo, si el viajero va a estar un lapso superior a los 8 días, se le otorgan $700 en tarjeta de crédito y $300 en efectivo. Y un total de 7 personas fueron asesinadas en el estado Guárico durante este fin de semana, entre ellas un exfuncionario del ejército venezolano. El primer hecho violento se registró en el sector La Ramona de la población de Saraza, donde fue asesinado un coronel retirado del ejército para despojarlo de sus pertenencias. El infortunado fue identificado como Pedro Celestino Chiaro, de 70 años de edad, quien se encontraba comprando frutas en la Feria de las Hortalizas de una reconocida frutería conocida como El Mercadito. Testigos resaltaron que un hombre se acercó a la cola y sin mediar palabras desenfundó un arma de fuego y le propinó un disparo que le quitó la vida de manera inmediata. El antisocial despojó a la víctima de un bolso donde se presume guardaba un arma. En otros hechos, 2 jóvenes fueron asesinados de múltiples disparos en plena carretera cuando se dirigían desde Valle de la Pascua al santuario del Ánima de Pica Pica en el municipio Chaguaramas. Los infortunados fueron identificados como Giovanni Sánchez, quien se desempeñaba como mototaxista, y José González. Las autoridades presumen que se trate de un ajusticiamiento. En la población de Chaguaramas también fue asesinado Arturo José Álvarez, de 23 años de edad, justo cuando llegaba del santuario del Ánima de Pica Pica a la manga de coleo de esta población. Otros 3 casos violentos se registraron en la población de Valle de la Pascua, Calabozo y Las Mercedes del Llano, donde murió un joven de 20 años de edad y el encargado de una finca para robarle un camión. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Bueno, y tenemos una lamentable información, ¿no? De última hora, un Airbus A320 de la compañía Germanwings se estrelló con 142 pasajeros a bordo y 6 miembros de tripulación. Esto fue en el sur de Francia hace muy poco tiempo. La aeronave habría salido esta mañana desde Barcelona y se dirigía a la ciudad alemana de Düsseldorf. El avión salió a las 10:01 de la mañana desde el aeropuerto de El Prat y desapareció del radar a las 10:41. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil francesa, desapareció de las pantallas en los Alpes de Alta Provenza, una zona montañosa y rocosa en la frontera franco-italiana. Todo hace presumir, desgraciadamente, que no hay sobrevivientes. Bien, amigos, seguimos con otras informaciones. Regresamos a nuestro país. Más de 52 kilos de droga fueron incautados en el Caño de la Plata, del estado del Tamacuro, que presuntamente tenía destino al vecino país de Trinidad y Tobago. A través de un trabajo de inteligencia y procesamiento de información, el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y mediante la Fuerza de Tarea Antidrogas en la jurisdicción del estado del Tamacuro, dicho organismo logró la incautación de 52.210 kilos de marihuana que estaban distribuidos en 95 panelas que se encontraban en el interior de 3 sacos escondidos a orillas del Caño La Plata en el municipio Pedernales de la entidad del Tana. Se pudo conocer a través del comandante de la unidad, coronel Alejandro León Vera, que la droga se encontraba en el lugar lista para ser retirada por desconocidos, quienes posteriormente la transportarían hasta la isla del país de Trinidad y Tobago, destino final de la misma. Dichos desconocidos habrían huido al notar la presencia militar, por lo que en este procedimiento no se registraron personas detenidas. Esta sería la segunda incautación significante realizada por esta unidad antidrogas en menos de 45 días en la región. Desde el estado del Tamacuro, Ayerín Castelar, Televen.
Bueno, amigos, momento de una pausa, pero ya viene por ahí la entrevista. Carlos, cuéntanos qué tendremos al regreso. Bueno, importante, Héctor, porque vamos a conversar con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, el tema del desabastecimiento de las medicinas. Hemos tenido un registro consistente en las últimas semanas, desde hace ya bastante tiempo, pero en las últimas semanas la situación parece que puede agudizarse. Un desabastecimiento importante en la capital de la República y un desabastecimiento aún mayor en el interior del país. Así que muy pendientes, información importante al retorno con ustedes. Bien, Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Entremos en los detalles. Ha sido consistente y reiterado, pues, Freddy, el problema del abastecimiento de las medicinas en el país. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Vimos unas cifras la semana pasada. El abastecimiento está por el orden del 60 y tantos % en la capital de la República, hacia el interior del país el 70 y tantos %. ¿Cómo corregir esto? Bueno, fíjate tú, en la Asamblea Nacional Farmacéutica se acaba de constituir, o se acaba de crear el Frente Único para la lucha contra la escasez, ¿verdad? Y sobre todo para contrarrestar esas opiniones que tratan de tergiversar las verdaderas causas del desabastecimiento en el país. Pues si lo que se desea es que nosotros personalicemos en cada estado cuál es la situación que estamos viviendo, lo vamos a hacer. Ese frente único vamos a involucrar a otros profesionales donde nosotros le vamos a decir al Estado venezolano tienes tal problema aquí, y buscando también cosas positivas, porque a veces, fíjate tú, nosotros tenemos una farmacia ahorita que se inundó, la del Hospital de Niños. Y parece mentira, todavía Contraloría Sanitaria, o hasta que yo me fui a Barquisimeto, a la Asamblea Nacional, no había ido a revisar la cantidad de medicamentos que están inmovilizados ahí. Entonces, yo creo que el diputado Ventura no debe conocer eso. Entonces, es importante que uno tenga que decirle al Estado, mire, usted tiene este problema. Que es el nuevo ministro de Salud, ¿no? Que es el nuevo ministro de Salud. ¿Cómo es posible, chico, que ahí no se ha ido a ver por qué esos medicamentos están inmovilizados y qué se puede salvar de lo que tenemos ahí? Entonces, eso es lo que va a hacer Frente Único en defensa de la escasez. Nosotros, como sucedió en el estado Nueva Esparta a finales de diciembre, que bueno, ¿cuál era uno de los problemas por lo que no llegaban más medicamentos al estado Nueva Esparta? Bueno, que había problemas con los ferries. ¿Ok? Entonces, de alguna manera buscaremos colaborar con el Estado diciendo las verdades y a lo mejor promoviéndole los problemas que tienen y que parece que tienen desconocimiento con respecto a los diferentes estados que tenemos en el país. Ahora, ¿por qué trata de ubicarse la responsabilidad sobre los farmacéuticos? Fíjate ¿Cuál es el propósito? ¿Hay alguna intención velada? ¿Hay una manera de justificar la ineficiencia y la incapacidad? Claro, eso es lo que preocupa, pues cuando nos quieren hacer ver como promotores del desabastecimiento y cuando empiezas a involucrar la farmacia, estás creando una matriz de opinión como tratando de voltear al consumidor, al pueblo, al paciente contra la farmacia. Mira, los pacientes saben... Lo de Farmatodo fue un show mediático, Freddy. Mira, yo no solamente creo que fue un show mediático, fue una gran equivocación. O sea, ¿cómo vas a responsabilizar a dos personas que no tenían nada que ver con eso? Es más, las farmacias que se dirigen ni siquiera tienen dónde guardar medicamentos, pero es una farmacia pequeña. Entonces, ¿qué estaban haciendo los muchachos? Bajando los medicamentos de los camiones. Y lo peor de todo, que se habían reunido una semana antes donde Farmatodo se había destinado a colaborar con ellos. Y no solamente Farmatodo, todo el que se ha acercado a colaborar con el Estado venezolano, de repente una inspección y los perjudica. Yo creo que debe haber un cambio de actitud, tiene que haber una aceptación de los problemas, no tratar de endosar las responsabilidades a quien no las tiene. O sea, tienes un problema de divisa, tienes un problema de racionalizar las divisas, tienes comprometido tanto el tratamiento como el diagnóstico. Por eso es que vamos a involucrar a todos los profesionales del sector salud, porque no puede ser que tú trates de decir la responsabilidad es de ustedes. O sea, ¿cómo hace un médico ahorita para prescribir cuando ni siquiera tienes para hacer los exámenes? Una inquietud. Eso que abunda ahora, una cosa insólita, ya no hay justificación para decir que los comerciantes especuladores, que guardan los productos de primera necesidad, de la mesa del hogar venezolano, etcétera. Lo que está ocurriendo es un bachaqueo que algunos lo califican de pueblo versus pueblo, el abuso de una gente de la sociedad venezolana en contra de otra gente de la sociedad venezolana. Mi pregunta es, ¿eso va también, hay bachaqueo en el área de las medicinas? Bueno, pero es que para que haya bachaqueo tiene que haber... Es más difícil, ¿no? Para que haya bachaqueo tiene que haber producto.
Eso es importante, tiene que haber productos. Y aquí está controlada tanto la distribución como la dispensación. El distribuidor tiene que hacer una distribución equitativa de los medicamentos y nosotros como farmacéuticos controlamos la dispensación. Lamentablemente a veces llega un paciente y dice, no, yo quiero 4 o 5 cajas, no, mira, te podemos dispensar 2 nada más. Y entonces nosotros tenemos hasta anotado lista de pacientes que los llamamos cuando llegan los medicamentos. Es un poco más difícil, yo no te digo que pueda suceder, pero no me le des la importancia y el porcentaje que no tiene. Okay, la realidad del Estado venezolano ahorita y es que no hay suficientes dólares y no los racionalizan. Una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros es que quieran priorizar los medicamentos. Una enfermedad de baja incidencia, así sea de baja incidencia, el paciente tiene que gozar de su medicamento. Y pareciese que están hablando mucho de priorizar cuáles son los medicamentos que necesita el paciente. Pero ¿cuál es el criterio que manejan? ¿Quiénes son las personas que deciden eso? ¿Cuál es la calificación profesional de esas personas que vayan a decidir? Ojalá, pero es que nosotros como, otro problema. Aquí como venezolanos y como farmacéuticos, personas que no tienen la calificación profesional para hacerlo, ¿no? No hay medicamentos prioritarios, Carlos. El medicamento es prioritario para cada paciente que tiene una patología y lo necesita. Si van por ese camino, bueno, lamentablemente la Federación Farmacéutica saldrá al frente a decir las verdades. Aquí no me van a decir que van a priorizar que el medicamento este es más importante que el otro. El que tenga una patología, esa patología requiere y necesita su medicamento. Otra cosa que tienen que hacer, el irrespeto que hay ahorita contra el registro sanitario, que es el que te garantiza la calidad de esos productos. Fíjate tú me estabas comentando insumos médicos que están llegando al país y lamentablemente no tienen la calidad requerida. ¿Por qué? Porque no cumplen con el registro sanitario y están llegando al país sin ni siquiera pasar por el registro que debe dársele, pues, por los órganos que están encargados de esa situación. Como lo hubo en el pasado sobre el registro sanitario. No, están tratando de violentarlo, tratar de que los medicamentos entren como productos de servicio y esa no es la realidad. ¿Y quién los trae? El Estado venezolano. Peor todavía, la responsabilidad es el que está irrespetando la ley. El mismo Estado venezolano es el que está irrespetando la ley. Entonces, estas situaciones no pueden persistir en el país. Entonces, tienes comprometido el tratamiento, tienes comprometido el diagnóstico, tienes que racionalizar. Este país tiene que producir. Este país no puede seguir trayendo medicamentos. ¿Cómo nosotros compramos paracetamol afuera y te apuesto que le sale más caro que el que obligan a las personas a que lo dispensen aquí en el país a un costo irrisorio? Ahora, el abastecimiento, retornando al tema inicial de la conversación, Freddy, ¿se puede corregir? ¿Qué es lo que falta? ¿Ubican los problemas? ¿Ustedes crean un frente? ¿Se pueden dar detalles en ese sentido? ¿Darle orientación al gobierno para que sepa dónde está el nudo que tranca el juego? Darle orientación al gobierno, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades que tienen los pacientes y ellos deben atender esto que le va a decir el gremio farmacéutico. No va a ser el gremio farmacéutico solamente, vamos a involucrar a todo el sector salud para que sea el sector que le diga, mira, estás equivocado. Estaremos pendientes entonces de esas informaciones, a ver, para ubicar con precisión dónde está precisamente el problema o los problemas que son muchos que tiene el abastecimiento de las medicinas en nuestro país. Bueno, amigos, llega el momento del preámbulo, la antesala, lo que es el segmento de lo actual. Así que Andreina Castro, hoy Andreina, bonito vestido. Estás muy bien. Gracias, Carlos, y muy buenos días para ti, por supuesto, muy buenos días para toda Venezuela. Hoy en lo actual les contaremos detalles del nuevo videoclip de Nelson Arrieta, así que ya venimos. Venezuela, muy buenos días, sean todos bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y el espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas @loactual y mi cuenta personal que es @AndreinaCastro1. Comenzamos las noticias contándole que sin duda alguna Paul Walker fue muy querido para su familia, amigos y compañeros de trabajo y sin ponerlo en duda, cada uno de ellos se encarga de mantener su memoria viva. En esta oportunidad, el guapo actor Vin Diesel hizo un gesto bastante significativo, ya que el nombre de su nueva hija es en honor al fallecido actor Paul Walker. Pauline es el nombre de la pequeña recién nacida. El actor explicó que no había otra persona en la que estaba pensando mientras cortaba el cordón umbilical. Es más, sentía su presencia allí. El actor añadió que Paul fue una parte muy importante de su transición a la paternidad. Era ese miembro sano de la familia con una mirada más positiva sobre la vida. Seguimos con más noticias contándoles que el príncipe Harry está trabajando en lo que hará luego de decidir su salida de las Fuerzas Armadas de su país. Lo que sí nos sorprende es que su prioridad parece incluir pasar mucho más tiempo en Australia tras el viaje de 4 semanas que tiene previsto comenzar el mes que viene por el país. Hasta los momentos se conoce que esto ya lo ha hablado con sus amigos y compañeros y les ha dicho que le gustaría irse para este país.
Harry es un gran admirador de la vida australiana y ahora que no tiene novia en Reino Unido, no hay ninguna razón por la que no pueda mudarse. Luego de la supuesta infidelidad de Patrick Schwarzenegger a Miley Cyrus, la cantante apareció acompañada del productor musical Make Will Made It en el Festival de Música de Austin, después de que Patrick se disculpara vía Twitter por las fotos donde aparece con su mejor amiga. Hasta los momentos Miley no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero en ese importante evento realizado en Texas, se mostró acompañada de este empresario de la música con quien ya se le había relacionado sentimentalmente hace un tiempo atrás. Cambiamos de tema y les cuento que un juez levantó la libertad condicional del rapero Chris Brown, que pesaba sobre él desde el 2009, cuando golpeó salvajemente a Rihanna. El cantante colocó vía Twitter que gracias a Dios ya había salido de la libertad condicional después de acudir a una audiencia judicial en la Corte de Los Ángeles, donde el juez James Bradley dijo que el músico había completado 1000 horas de labor comunitaria, además de otros términos de su libertad condicional, como asistir a un tratamiento por violencia doméstica. Y antes de finalizar, quiero contarles que luego de permanecer 11 semanas en los primeros lugares de la cartelera Top 100 de las radios venezolanas, Nelson Arrieta estrena el video del tema Solo por ti con la participación de la superbanda de Venezuela, Guaco. El nuevo audiovisual, que está protagonizado por un niño de 8 años, quien a través de distintas vivencias va definiendo el concepto del amor, fue grabado en la ciudad de Maracaibo bajo la dirección de Iván López. Este tema estará incluido en el 5º álbum del artista como solista, que saldrá a finales del 2015. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero de Televen. El pase es contigo, Carlos. Bien, muchas gracias, Andreina, por toda esta información. Héctor, creo que tienes información adicional, por cierto, sobre este terrible accidente de un avión Airbus A320. Sí, Carlos, bueno, seguimos dándole cobertura a esta terrible noticia. Hasta el momento el gobierno francés ya ha confirmado que no hay sobrevivientes. Nos enlazamos de inmediato con imágenes que nos vienen desde France 24, donde se confirma, bueno, que lamentablemente en este accidente no hay sobrevivientes. Se trata de un avión que volaba había despegado desde Barcelona rumbo a Alemania. El avión de la compañía Green Wings, un Airbus, realizaba el trayecto Barcelona hacia la ciudad alemana de Düsseldorf. Y bueno, lamentablemente cayó en los Alpes franceses. Hasta el momento, el presidente de esa nación, de Francia, François Hollande, ha confirmado que estas personas habían perdido en su mayoría la vida. Se va a comunicar con el rey Felipe VI, que se encuentra justamente en estos momentos en Francia. Y la información que se maneja, bueno, ya Lufthansa, que es la empresa matriz de esta empresa Green Wings, habría emitido un Twitter donde dice que confirma sus temores. Este es un día muy triste para Lufthansa, que sin embargo aún mantiene la esperanza de encontrar sobrevivientes. Pues es la información prácticamente en pleno desarrollo, Carlos. Lamentablemente, bueno, este terrible accidente hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte de España. Bueno, estaremos pendientes, muy pendientes también adicionalmente a cualquier información. Estén al tanto de lo que estaremos haciéndole el seguimiento a través de las emisiones del noticiero de Televen. Bueno, mañana de todas maneras a las 6 en punto, de nuevo con ustedes.